Muy buenas. Lo que hoy vamos a hacer va a ser un alfajor marplatense que es muy famoso, que comenzó en 1948 en Argentina, que es un clásico que cualquier turista del mundo no puede dejar de llevar de Mar del Plata. El alfajor marplatense. La receta cuenta con, vamos a colocar 300 gramos de manteca, 230 gramos de azúcar. Dice que el secreto del alfajor marplatense se encuentra en la pasta de almendra. Otros dicen que es la pasta de maní. Yo en lo particular voy a colocar 70 gramos de pasta de maní. Luego en cuanto a los secos, vamos a colocar medio kilo de harina, 60 gramos de cacao y harina de maíz o maicena. Para homogenizar, vamos a homogenizar con 2 huevos. Como leudante químico vamos a usar el polvo de hornear, vamos a utilizar 2 cucharadas, 20 gramos. Para saborizar vamos a utilizar esencia de vainilla, más o menos una cucharadita y media. Vamos a utilizar la ralladura de una naranja. Vamos a utilizar la ralladura de naranja para saborizar la masa y después otra ralladura de naranja más, de una naranja, para aromatizar el chocolate. Otro de los secretos muy importantes que dicen del alfajor marplatense es la aromatización del chocolate. Vamos a utilizar 600 gramos de dulce de leche y 400 gramos de chocolate. Si es cobertura es mejor y sabe utilizarlo, sabe templarlo, es mejor. Pero hay muy buenos baños que van muy bien. Yo en este caso voy a usar un muy buen baño y lo vamos a aromatizar con la cáscara de la naranja. Y después dulce de leche. Vamos a utilizar un dulce de leche que sea repostero y lo vamos, el toque especial que le vamos a dar va a ser que vamos a alivianar un poco con un poquito de coñac, que eso va a dar una cierta humedad y también va a absorber la masita de cacao de este alfajor marplatense. Vamos a necesitar también unas azaderas. No hace falta enmantecar, ya que la masa tiene demasiada materia grasa, y vamos a utilizar un cortante número 6. Se puede utilizar un vaso, se puede utilizar una copa si no dispone de este cortante, y van a salir aproximadamente con esta receta unas 85 tapas. Bueno, vamos a comenzar blanqueando la mantequilla o manteca. Junto con los 300 gramos de mantequilla vamos a colocar 230 de azúcar, los 70 gramos de pasta de almendra. Si no disponen de pasta de almendra, también se puede colocar miel. Hay mucha gente que lo reemplaza por miel, pero bueno, el gusto es diferente. Vamos a colocar a blanquear y luego vamos a anexar los huevos cuando ya esté listo. Agregamos la ralladura de naranja y ahora en este momento 2 huevos. Por último agregamos también la esencia de vainilla. Ahora procederemos a cernir los secos, el medio kilo de harina, los 60 gramos de cacao, los 190 gramos de maicena y los 20 gramos de polvo de hornear, que equivalen aproximadamente a 2 cucharadas soperas. Una vez que ya homogenizó, vamos a anexarle todos los secos al blanqueo de la manteca y el azúcar. Vamos a ir agregando todos los secos. Ustedes se acuerdan del video anterior que habíamos hablado del Rogel, que era un derivado del alfajor santafesino. Bueno, el alfajor marplatense está diseñado por un pastelero santafesino que se dedicaba a vender este alfajor en Buenos Aires. Él comenzó trabajando en el apellido de Cisterna, era santafesino, y empezó trabajando en una pastelería de Santa Fe, hasta que después se mudó a Buenos Aires, trabajó en una pastelería de los chinos de allí, y bueno, estuvo haciendo un alfajor santafesino muy similar al de merengue ese que estábamos hablando en el video anterior, hasta que fue a Mar del Plata junto con el socio de él que había hecho los alfajores esos,
que era de apellido Sbaraglini, y luego más adelante se asociaron los tres junto con el dueño de Habana, que era Elías, y bueno, se dedicaron a hacer esto y les fue muy bien. Era un coleccionista muy empedernido de caracoles. Ahora lentamente vamos a mezclar todo, apenas hasta mezclar. Bueno, ahora lo vamos a colocar arriba de un nylon, de un film, y vamos a colocar para que se hidrate la harina por un lado y se enfríe la manteca por el otro, para poder estirarlo de una forma mucho más fácil. Lo colocamos a refrigerar ahora. Luego de un rato sacamos la masa. Acá obtuvimos 1,450 kg más o menos de masa. Vamos a obtener 85 tapas aproximadamente de 15 gramos. El alfajor, para que esté bien hecho, tiene que ser el tamaño de las dos capas, tiene que ser del mismo alto el relleno. Vamos entonces a tener un alfajor aproximadamente de 45 gramos, de 6 centímetros de diámetro, y 3 capas de 15 gramos. 15 gramos de tapa y 15 gramos de relleno, en igual proporción. Vamos a pasar a tomar la masa. No hay que darle mucho desarrollo de gluten, solamente la estiramos. El grosor de la tapa aproximadamente de unos 3 milímetros. Bueno, ahora vamos a hornear las piezas aproximadamente un poco menos de 10 minutos a 180 grados, que equivale a un horno medio. Mientras lo horneamos, vamos a agarrar y tomar los 600 gramos de dulce de leche y lo alivianaremos con un poquito de coñac o ron. Llenamos una manga con boquilla lisa. Siempre la tapa lisa del lado de afuera. La quedaba contra el lado. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser los dos tipos de baños. Por un lado vamos a colocar en un bol una clara y aquí tenemos 250 gramos de azúcar impalpable. Con este vamos a hacer el baño blanco. Vamos a ir agregando a poco. Es un simple glaseado común, con la única diferencia es que hay que tener mucho cuidado con el tema de la consistencia que va a tener esto, la fluidez, porque si sale demasiado liviano se van a escurrir y se va a transparentar el alfajor, y si lo hacemos demasiado espeso va a quedar una cosa demasiado tosca. Siempre en el tema de los baños, cuando se hace con glaseado, la reacción por la cual se seca es
Cuando uno baña algo que está a temperatura caliente, el glacé debe ser frío para que el choque térmico haga que se seque. Y en el caso este, que es una cosa que no se puede calentar ni que está caliente, que es fría, el glaseado tiene que estar caliente. Ya vamos logrando el glase. Entonces por ahí, teniendo un poco de agua caliente, le podemos ir anexando ya para empezar a aliviar. Y de paso a lograr temperatura para que el glaseado se seque mucho más rápido y haga el contraste térmico este que le estoy diciendo. Seguimos anexando súper impalpable. Vamos a agregar un poquito de limón. Uno se da cuenta con el tema de la cuchara, cómo escurre. Ustedes ponen la cuchara, en este caso vemos que está demasiado grueso. Entonces seguimos anexando un poquito de agua caliente. Un poquito, porque el cambio que logra con muy poca agua es muy importante. Aparte lo vamos logrando el punto exacto del gas. Ahora me gusta más. Ya ahí estaría listo. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un baño María, que lo vamos a dejar para que esto se vaya calentando. Vamos a colocar en este bowl con agua y este cuenco y lo iremos calentando tanto sea el chocolate como el glaseado. Vamos a poner agua caliente. Tanto lo vamos removiendo para que no se cocine, tampoco se tiene que cocinar claro, ¿no? Los blancos o los de chocolate, el alfajor es el mismo que ya hicimos anteriormente con algo de cacao. Ahora por otro lado, vamos a hacer el de chocolate. Hay que poner a baño María un buen baño, pero el secreto es la saborización del chocolate. El chocolate tiene que tener algunos vestigios de gusto a naranja. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Los baños son solubles en aceite hidrogenado. Y que mejor que un aceite o una grasa, igual que los alcoholes, que son lo mejor que hay para retener los sabores y los perfumes. Vamos a tomar la ralladura de la cáscara de naranja, vamos a colocar 2 o 3 cucharaditas de aceite, de los cuales los podemos calentar a baño María, en una tacita o en microondas, y lo vamos a colocar ahí. Esto es una pequeña infusión para lograr el mayor, aprovechar al máximo los aromas de la naranja dentro del chocolate. El chocolate, como les decía, soluble en aceite hidrogenado. Nunca agua en chocolate, ¿no? Y los colocamos en el chocolate. De la misma manera que hicimos con este, que ahora a ver cómo está. Ve cómo está, ya está tibio. Vamos a seguirlo mezclando. Vamos a ir viendo de que no nos queme, pero sí que esté tibio. Mientras usamos este, vamos a dejar este otro al baño María. De la misma forma se va a ir derritiendo, nunca sobre el fuego, no corremos riesgo de que se queme. Esto tiene que estar cerca de los 40 grados. Al glaseado le podemos colocar un poco de esencia de vainilla. En este caso yo tengo una esencia de vainilla blanca, es mucho mejor para no teñir el glacé. No importa si usted tiene la oscura, la negra, mejor con eso. Vamos a poner una rejilla. Y comenzaremos a bañar.
menos con este glaseado salen aproximadamente, o se pueden bañar aproximadamente 15. Vamos a proceder a bañarlos de chocolate, mientras con el agua caliente se sigue aflojando el baño. Si vemos que es demasiado grueso, como es este caso, le seguimos anexando algún aceite hidrogenado para alivianarlo y hacer una cobertura tipo baño. Cuando hablamos de aceite hidrogenado, siempre nos referimos al simple aceite de cocina. Hemos terminado, salen aproximadamente 40 alfajores con esta receta. Nosotros hicimos con el glaseado de una clara 15 blancos y después con los de chocolate, con los 400 gramos de chocolate, hicimos 25 unidades. Esto después de un cierto tiempo se empieza a secar. Ya tenemos los blancos. Los de chocolate nos empezamos a despegar del papel. Bueno, espero que los hagan, están espectaculares, es un sabor, yo diría, igual que los marplatenses. Faltan solamente la playa y comer estos alfajores. Es un souvenir que los marplatenses hacen común en toda la gente, todo el turista que va para allí. Nadie se puede ir sin llevar estos alfajores de la costa. Al igual que acá en Córdoba tenemos nuestros alfajores. Muchas gracias, los espero en el próximo video. No deje de suscribirse si les gustó. Los espero en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram y por más pastelería para todos. Muchas gracias.